Buenas tardes, Jorge. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por hacer un espacio en tu tiempo para compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias por invitarme y espero poder compartir una gran cantidad de información que he reunido en todos estos años y que, bueno, pueda servirle a muchas personas, ¿no? Para aprender y para poder concientizarse de otra de las formas de sanación que existen, ¿no? Que es la terapia regresiva. Esa es la idea, Jorge. Este espacio fue creado para atraer gente rota que no se haya ocupado de mirar, que no quiera mirar sus heridas. Gente rota que ha mirado sus heridas, ha trabajado un poquito, pero ha parado. Y gente que como tú y como yo estamos trabajando y sanando día tras día, con la intención de que les sirva, como tú dices, a la gente de motivación, de inspiración, de entusiasmo para avanzar, para empezar, para continuar en este proceso. Y traemos también especialistas como tú, así que hoy día confluye el espacio de la gente rota con el espacio de los especialistas que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia. Quisiera comenzar, Jorge, escuchando tu historia de infancia y de adolescencia, que eso me sirve mucho para motivar a la gente que todavía está atragantada con esos dolores. Ujú. Bueno, vamos a empezar por esto que vos me proponés, pero después, un poquito más adelante en la charla, voy a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con básicamente las cuestiones limitantes que la psicología ha estudiado, por las cuales yo muchas veces, yo me refiero a cualquiera, no soy consciente de a las cosas que estoy atado y atrapado, ¿no? Entonces ya vamos a empezar desde luego en algún momentito por esos temas, eh, queriendo decir con esto que muchas veces vamos por la vida, de hecho yo mismo, si me trasladás muchos años atrás, eh, amarrado a distintos tipos de paradigmas, ¿sí? Porque yo particularmente en mi niñez he tenido una niñez muy tranquila, sin ningún sobresalto extraño, sin agresividad, sin un montón de cuestiones que uno va observando en los consultantes que van viniendo, ¿no? Después de hablar en las entrevistas con mucha gente que se hacen previas a esas revisiones. Y uno se encuentra con cosas que lo sorprenden, ¿no? Como por ejemplo una persona que te cuenta que su mamá la vendió, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, Dios santo, ¿no? Y qué lejos estoy yo de haber experimentado las emociones que pudo haber vivido una persona que ha pasado por esta historia, ¿no? En ese sentido, yo no he tenido sobresaltos, sí una educación estricta y rígida por parte de mis padres, sobre todo por mi madre, que bueno, eran las cuestiones de la época. Yo voy a cumplir 63 años y la cosa era así, ¿no? Acá se hace lo que yo digo y punto, ¿no? Este, yo vivo en la Argentina, he transitado desde aproximadamente los 14 o 15 años, he empezado a ir como lo hicieron mis padres en su época, a la Acción Católica Argentina, y fui durante 25 años a la Acción Católica Argentina, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, me formé con un paradigma muy relacionado a la jerarquía eclesial, ¿no? En muchos sentidos, que con el paso del tiempo fui dándome cuenta de los condicionamientos que eso me había generado y he podido revertir varias cosas y a raíz de varias experiencias de vida he podido estudiar algunas cuestiones de lo que sería, desde mi punto de vista actual, la espiritualidad que fue institucionalizada, ¿no? por las religiones
Y entonces los condimentos que esto contiene son cuestiones puramente de los hombres, ¿no? O sea, yo soy un convencido de que Jesús no vino a formar ninguna iglesia. Entonces, yo he quedado mucho tiempo atrapado en muchas cuestiones que, como son recibidas desde niño, uno no se da cuenta de cómo gravitan en su psiquismo, ¿no? Y cómo controlan un montón de conductas y decisiones, ¿sí? Y el hito fundador de mis investigaciones y de mis estudios con respecto a lo que estamos hablando hoy se inicia a mis 19 años cuando muere mi papá de 55 años. Perdóname un Y segundito, Jorge, pero sí, cuéntame cómo fue tu infancia, esa relación con mamá y papá. ¿Creciste con mamá y papá? Estás diciendo que falleció cuando sí, tenías 19. sí, ¿Cómo fue la crecí con relación mamá y con mamá y papá, con sí. papá de ese No, niñito? no, 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 bien, o sea, no tuve un hermano que dije tuve porque acaba de fallecer hace 4 meses de 59 años de un infarto durmiendo, ¿no? Y bueno, la verdad que muy tranquila, pero con el paso del tiempo uno se da cuenta de estos condicionamientos en el sentido de que siempre estuvo muy entre algodones todo, ¿no? Y lo que yo, después de mucho más grande, pude verificar en algunas charlas que he dado en institutos sobre charlas a los padres, donde, diría Freud, no entrenaron al cachorro humano, por ejemplo, para elegir, ¿no? Pensando que sus cachorros iban a estar eternamente entre sus brazos, ¿no? Y un día están muertos esos padres. Y si no te entrenaron en elegir, difícilmente puedas empezar a abordar cosas, o sea, o como mínimo te van a costar más, ¿no? Bueno, eso es un Así- aspecto, pero cuéntame algo. Mamá y papá, mm, ¿estuvieron emocionalmente presentes? Mamá y papá conversaban con Jorgito sobre lo que Jorgito quería, sentía, lo que esperaba. Entonces, no, fueron no. padres ausentes emocionalmente. No, ausentes no, sino que, bueno, mi papá trabajaba mucho y estábamos signados por el deber ser, ¿no? O sea, cariño de mamá, sí, pero poca conversación, digamos, ¿no? No es que no haya sido cariñosa, pero no se hablaba de muchas cosas, ¿sí? Claro, Entonces, este espacio no es para juzgar a los padres, no, es no, para no, no, compartir de ya, tal forma que quien escucha pueda comprender algunos aspectos de su vida que no ha mirado. claro. Entonces, papá y mamá, si no estaban comprometidos emocionalmente contigo, estaban ausentes, ausentes Ujú, emocionalmente. Tú dijiste ujú, que había una crianza dura, ruda, desde el lado de mamá. ¿Era con ujú. castigos físicos? No, 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 No. no, no. Pero sí No, había no, castigos, pero no desde el punto de vista físico. ¿Y cuál era la rigidez de mamá entonces? ¿Cómo y era? la rigidez era que era española, hija única, pupila en colegio de monjas, así que imagínate la constitución subjetiva. Y entonces acá se hace lo que digo yo y punto. Esto es así, ¿está? Y el día que tengas tu casa harás lo que quieras. ¿No? Que pasaba como tú bien decías al inicio con todos, ¿no? Así nos criaron. Yo soy de tú también, de tu Claro, generación. claro, Rechazo, claro. nada de eso. O sea, no te sentiste rechazado, No, no, rechazado no, 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 humillado no, tampoco. no, no, No te no, compararon con nadie, con un primo, con tu hermano, nada de eso no, padeciste. no, no. O sea, tuviste una infancia, como dijiste tú, Ujú, relativamente buena, salvo ese detallito que yo observo, que siempre hago paréntesis para compartir con la audiencia, ¿no? Si mamá y ujú, papá no estuvieron comprometidos emocionalmente con nosotros, crecemos con ese vacío emocional ujú. que los niñitos los vivimos como abandono. Sí, en un punto uno puede, esto de, por ejemplo, de que el papá trabaje todo el día, se vaya a las 7 de la mañana y vuelva a las 9 de la noche, y vos, bueno, lo tenés naturalizado en ese momento.
Pero, claro, y al morir tan joven y yo ser tan joven también, fue un hito importante, ¿no? Porque además en esa época las mamás cuando vos nacías, yo soy el más grande, dejaban de trabajar porque con un sueldo alcanzaba. Y entonces cuando mi mamá con 56 años se encontró con dos adolescentes, mi hermano de 16, yo de 19, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Esa fue la gran pregunta. Esa pérdida, Jorge, también se vive, a esa edad se vive como un abandono Y es potente, sí, y es genera mucha potente. ira, genera mucho dolor que siempre tiene escondida una gran ira con la cual no Sí, conectamos fácilmente. sí, y hace también que vos tomes de bastante chico algunos roles que tienen que ver con, bueno, me acuerdo de un amigo de mi papá que en el velorio fue en mi casa, me palmeaba la espalda y me decía, bueno, ahora sos el hombre de la casa, ¿no? Y yo decía, ¿qué? ¿Qué me está diciendo este hombre, ¿no? Y entonces en realidad lo fui de alguna manera porque, o sea, el que cortaba el cerco era yo, si ya no había que arreglar el tanque de agua subía yo. Yo compré el primer televisor color porque, bueno, empezamos a trabajar de chicos y mi casa era una casa humilde en el sentido, por ejemplo, mis padres nunca tuvieron auto en su vida. Este, y bueno, yo fui comprando un montón de cuestiones como el televisor, como una radio FM, como un montón de cosas. Yo me compré un auto, o sea, y eso no existía en mi casa porque no lo creían necesario, ¿no? Esas casas que nos hemos ido 3 veces de vacaciones en toda la historia, ¿no? Después yo me iba de campamento con la Acción Católica, eso sí, me fui millones de veces, pero digamos, así se dio la historia. Y bueno, entonces a raíz de lo de mi papá, yo quería saber dónde estaba y cómo era el lugar donde estaba mi papá, mirá qué pretencioso, ¿no? A los 19 años. Y ahí empiezo a leer un poquito más adelante los libros de Víctor Sueiro. No sé si lo conoces o te No, no lo acordás. conozco, no. Víctor Sueiro es un periodista muy conocido acá en Argentina que tuvo una muerte clínica, una SM, y a partir de Mm. eso empezó a escribir, a investigar, bueno, y yo me leí todos los libros, que sacó varios, y después de eso empecé a leer los autores que él citaba, ¿no? Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y entonces me fui metiendo, metiendo, metiendo. Bueno, luego empezó todo el tema de estudiar psicología, luego estudié el profesorado de psicología y ¿Cómo llegaste filosofía. tú a esa decisión de estudiar psicología? Bueno, en realidad yo estudié otras cosas antes, yo estudié turismo. Empecé otra carrera, bueno, después no seguí por un tema, porque yo como trabajaba, a veces el tema de los horarios se complicaba. Y yo empecé estudiando psicología social, ¿sí? A raíz de que me gustaba mucho el tema de los grupos, porque claro, yo siempre me crié en grupos. Mi apoyo fueron los grupos de la Acción Católica. Y yo fui delegado era el que estaba encargado de dar las charlas y de guiar los grupos de los 25 años como 17 años, de grupos de todas las edades, y llevábamos chicos de campamento, y bueno, entonces eso hizo que yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar psicología para trabajar con grupos y demás, ¿no? Bueno, y paralelamente a eso, empecé a estudiar psicodrama, el psicodrama en la escuela de Tato Pavlovsky. El psicodrama es una técnica de abordaje psicoterapéutico que, digamos, en vez de que vos le cuentes a un psicólogo que está sentado delante tuyo, es parecido a constelaciones, digamos, para el que no sabe, Sí, es que como esa que es una, la se utilizan teatraliza lo que te los pasa, psicólogos digamos. Gestalt, utilizan esa técnica. Sí, los gestales utilizan alguna de las técnicas, porque en realidad el psicodrama utiliza recursos que están vinculados con el teatro, ¿no?
Entonces, bueno, estudié eso y después empecé a estudiar, bueno, terapia regresiva con José Luis Cabuli. Y después empecé a estudiar a la vez desposesión a distancia, registros akáshicos, Reiki, hice los cursos de sanación Zen con Susan Powell. He Bueno, leído bastante de Susan Powell, me encanta. sí, sí, sí. Y bueno, y ahí seguí hasta hoy, que bueno, Jorge, tengo la la inquietud escuela. comenzó con la partida de tu padre, pero cuando tú Ujú. decidiste, yo voy a tomarme lo de la regresión en serio. Y eso habrá sido más o menos unos 15 años, una cosa así atrás, más o menos. No me acuerdo exacta la fecha, pero ya era grande yo, ¿no? O sea, era adulto y empecé o sea, porque me atraía mucho el más allá, ¿entendés? O sea, toda la cuestión de entender, o sea, siempre, desde chico me pregunté bastante sobre estas cosas. eh, Siempre me gusta el misterio, ¿no? Me gustaba, qué sé yo, me acuerdo que mi papá me había regalado un libro de arqueología de chico, por ejemplo, y bueno, y me llamaba la atención, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la investigación, y bueno, en la medida que fui empezando con regresiones, me fui metiendo cada vez más y más, Yo hasta quiero, que Ricardo, hace... yo quiero a que hablemos profundamente del tema de las regresiones, pero antes tengo dos preguntas. Dime. Una, yo tengo una hermana que ella dice, ella no tuvo hijos, pero dice que si hubiese tenido hijos, ella los hubiese criado exactamente como nos criaron a nosotros, ¿no? Que sí nos criaron con mucho maltrato físico, psicológico, de todo tipo. Ujú. Tú lo hiciste distinto con tus hijos, ¿verdad? Yo no tengo hijos. Ah, tú no tienes hijos, Jorge. No, 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 Ah, no. ¿y lo hubieses hecho igual? De hecho, bueno, yo crié a tres hijas del corazón, fruto de otra pareja anterior, hace muchos años. Y bueno, criar hijos ajenos durante 12 años es bastante fuerte porque, bueno, desde mi punto de vista yo los trataba como míos, ¿no? En todo sentido, en todo sentido. Y digamos que sí, los parámetros de crianza en principio eran no similares, pero al ser yo educado muy estrictamente, lo que la habitualidad de las personas hacemos es replicar lo que hemos recibido, ¿no? Pero en la medida que fui estudiando, por ejemplo, psicología, me fui dando cuenta de que lo importante es aprender a manejar los medios, no los extremos. ¿Sí? Me acuerdo en este momento de un psicólogo que se llama Winnicott, que trabajaba con niños y que tenía una frase que me llamó mucho la atención, que yo lo utilizo no solamente, o sea, lo utilizo para los vínculos y lo utilizo en el colegio. Bueno, yo soy profesor de, eso estudié después, profesor de psicología y de filosofía, y tengo varios cursos en los colegios. Y claro, para una persona de mi edad, que yo dentro mío me siento muy joven, pero tengo los años que tengo, hay un abismo subjetivo con un pibe de 15 años, ¿no? O sea, de hoy. Entonces yo me tuve que amoldar, porque si yo me dejaba guiar por lo que mi mente decía de lo que había que hacer, íbamos a estar todo el día peleando, porque, o sea, las cosas que hacen o dicen los chicos en estos momentos es cosas que a mí en la escuela ni si me hubiese ocurrido pensarlas, hacerlas, ¿no? Entonces, este psicólogo decía algo que es muy interesante y que yo lo uso con los chicos en este sentido que ahora te voy a explicar a posteriori.
La frase de él, una de las frases de él que a mí me hizo mucha mella, decía así: la madre debe ser lo suficientemente buena, castrar y acariciar a la vez. Castrar es un término psicoanalítico, significa poner límites, ¿no? Entonces, yo eso me sirvió mucho para entender que hay un medio en donde tenés que estar parado, ¿no? No es ni el avasallamiento del otro por encima de su subjetividad, ni el abandono, las posiciones, ¿no? Entonces, yo lo utilizo con los chicos en este sentido. Bueno, ahora vamos a charlar un poco, ¿qué hacemos? Vamos a ver, cuéntenme, bla, bla, bla. Y al rato, bueno, ahora ponemos el título, lo inconsciente. No, pero no, listo, se acabó el tiempo. Ahora vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ir tratando de equilibrar las cosas para que, bueno, entonces es esto, ¿no? De castrar y acariciar a la vez, ¿está? Y da resultado porque los chicos te ven que, bueno, tenés onda un rato, no sos un estricto, así que lo único que te interesa es venir a vomitar una clase e irte, digamos. Y bueno, eso hace que los vínculos sean bastante más suaves de lo que en general sucede con los profesores, ¿no? Hay de todo, pero bueno, los profesores es muy distinto ser un profesor de psicología, que tenés en cuenta un montón de cuestiones, que no lo tiene en cuenta a lo mejor un profesor que no ha estudiado esas cuestiones, ¿no? Que hacen a lo vincular, que hacen a los límites, que hacen un montón de cosas. Entonces, a lo mejor se exceden en alguna u otra forma para algún lado, que termina no siendo algo resolutivo en cuanto a lo vincular, ¿no? Entonces se generan rispideces o lo que sea. Y habrá otros que lo llevan bien también, ¿no? Como todo, como todas las cosas, ¿no? Pero digamos que, bueno, todas estas cosas que uno va aprendiendo en ese sentido hacen que uno vaya empezando a cambiar la mirada de las cosas, ¿sí? Y ni hablar lo que produjo regresiones, ¿no? O sea, imagínate que eh, una persona, porque hay muchas cosas que no hay que perder de vista, que, por ejemplo, en base a lo que te quiero decir ahora, nosotros somos seres producidos por otro y somos el resultado de lo que hicieron o no hicieron con nosotros, ¿sí? Entonces, imagínate una persona como yo forjada en un paradigma de que en cuanto a lo religioso tenía que ver con el paradigma de la resurrección, ¿no? Que ahora esté devenido en un reencarnacionista, ¿no? Entonces mis amigos de la parroquia dicen: ¿qué te pasó? ¿No? Y claro, es que al principio, cuando uno empieza a trabajar con regresiones, eh, se sorprende de las cosas que aparecen, ¿no? Pero hay una máxima que hay que tener en cuenta antes de empezar a hablar de regresiones, que es tener en cuenta de que algo no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista, ¿está? Entonces, bueno, a partir de ahí yo he visto tantas cosas, yo llevo más de 1000 regresiones hechas Yo tengo y muchas preguntas sobre es, regresión porque es muy aparte es un tema fuerte. que me apasiona también, ¿no? Ujú, Eh, Sobre todo por la terapia que yo facilito. Pero ujú. te dije que tenía dos preguntas. Entonces la otra es, Dime. antes de empezar con lo de las regresiones, que es apasionante, todos venimos con una mochila emocional cargada, todos. Entonces Ujú. yo quiero saber que de todo lo que tú hiciste, que has hecho muchísimo, has estudiado, has experimentado, ¿qué de todo eso te ayudó más a alivianar tu mochila emocional? Bueno, como desde mi punto de vista, yo soy bastante racional, digamos, hay muchas cuestiones que para terminar de asentar en lo emocional tienen que pasar por la mente, en mi lugar, ¿no? Entonces,
hay gran cantidad de cosas que se han afianzado mediante la comprobación empírica, ¿no? O sea, decir, bueno, esto es así porque, mirá, le pasó a un montón de gente y las resoluciones o los mecanismos que uno aplica para facilitar abordajes psicoterapéuticos dan X resultado, por lo tanto, esto lo doy por válido, ¿no? Entonces, hay un problema en cuanto a eso. La mente concreta nuestra no está diseñada para entender cuestiones que no tengan que ver con la 3D, ¿sí? Por eso uno ve por la sombra, no sé, una sombra por el rabillo del ojo. ¡Ah! Y vi pasar una entidad. No, 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 pero no puede ser una entidad. No, habrá sido una sombra. No, no, tiene que ser. ¿No? Entonces, la mente te empieza a hacer dudar, ¿no? Y esto pasa mucho en religión, ahora vamos a hablar. Pero en cuanto a la pregunta en sí, eh, lo emocional, digamos, se ha ido acomodando con el tiempo. Yo he ido comprendiendo muchas cuestiones, como por ejemplo esto que vos subrayaste, de que, bueno, los padres hicieron lo que pudieron, ¿no? Con los elementos que tenían. Eh, es cierto que a veces alguien dice, sí, pero a ver, ¿cómo te vendió tu mamá? ¿No? Por ejemplo, en la experiencia de alguien, o sea, cómo llegó a hacer eso, ¿no? Porque eso mucha gente no lo hace, entonces, ¿cómo pudo llegar a eso? Entonces, uno comprende que la subjetividad de una persona está forjada por un montón de impresiones que son imposibles de sondear, porque es una multitud de cosas que experiencia un ser en el desarrollo, y la mochila que viene cargada con experiencias que abarcan, sin tener en cuenta las vidas pasadas, solamente las cuestiones que pasaron desde que yo estoy en la panza de mamá, ¿no? Si a eso le sumamos las experiencias infantiles de los primeros 5 o 6 años, que signan para toda la vida, el trato de los padres, ¿no? El vocabulario, las cuestiones de cómo se dirigían a vos, porque un niño que vos le decís sos un tarado que no sirve para nada, el niño no tiene una posibilidad de defenderse de eso. Entra a él eso, y además no hay que perder de vista que se lo está diciendo la ley, de la cual yo dependo, ¿no? Entonces, sin él yo estoy muerto, y entonces, bueno, me lo dijo él. Y eso se cristaliza como una creencia, y yo he visto mucha gente que le sigue gravitando a lo largo de su vida, que por ejemplo no puede conseguir concretar una entrevista de trabajo, porque cuando va yendo a la entrevista de trabajo en el diálogo interno se va diciendo, yo voy a conseguir este trabajo y yo soy un tarado que no sirve para nada. Y él, lo peor es que ya no recuerda que eso era lo que le decía papá de chiquito cuando lo llevaba al taller a que lo acompañe a los 5 años, sino que él cree eso de sí mismo, y ahí estamos en un problema complejo, ¿tá? Porque además no todo el mundo, yo hasta que no empecé a estudiar psicología, yo no tenía ni idea de lo que era un condicionamiento, no sabía lo que era un condicionamiento, ¿tá? Y entonces muchas veces, muchas personas vivimos presas de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasó, pero por desconocimiento también, ¿no? O sea, porque yo no tengo ni idea de lo que era la subjetividad, ante que es como estamos constituidos por dentro, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que nos gravitan y un montón de problemáticas que experimentamos que tienen que ver con la propia desidia de uno mismo, ¿no? En el sentido de, no, yo de esto no entiendo nada, no me meto, ¿no? Pero no hay que entender nada, es sentarse en el auto y manejar, ¿no? No es que hay que entender algo, ¿no? Y no es para mí, ¿tá? Entonces, bueno, hay infinidad de bloqueos, de condicionamientos, de cuestiones que gravitan y que uno no se dan cuenta, ¿no? Y muchas tienen que ver con los mandatos, con los deberes ser, ¿no? Con las Entonces yo puedo creencias. concluir, Jorge, que tus estudios de psicología te Mm. ayudaron mucho con la comprensión y también en esos estudios sospecho que tuvieron alguna práctica.
Sí, era Aquí, psicología en social, México. es todo práctica, Entonces, sí, en sí, esa sí. práctica, esas prácticas te ayudaron a ti también a alivianar esa mochila. Sí, Ese sí. sería como tu primer contacto con esa mochila emocional cuando Sí, estuviste en esa práctica. lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer regresiones, ahora después vamos a hablar de las exigencias del curso, pero cuando yo lo hice, empezaron a aparecer un montón de experiencias que yo no estaban en mi conciencia habitual, estaban fuera de mi conciencia. Ahora vamos a explicar cómo es todo eso. Entrando a regresiones, Sí, tú has hecho regresiones sí, sí, sanadoras sí. para ti, con otras personas han sido los facilitadores. O tú haces Claro, regresiones, esas que dicen regresiones naturales, las llamas, regresiones automáticas, no, es, con un facilitador. claro, o sea, por ejemplo, en la escuela que tengo yo de formación de facilitadores, Espacio Atma, dijimos. Espacio Atman, sí. Bueno, hay varios cursos, vamos a hablar ahora de las regresiones, pero básicamente una persona para poder certificarse como facilitador tiene que cursar, hacer la cursada que consiste en 22 encuentros en el año, de 5 horas cada uno. Tiene que hacer 12 regresiones como facilitador, 12 como consultante, ¿sí? Tiene que hacer 2 didácticas con gente del equipo docente que sirven para ir explicando abordajes mientras que vos la vas haciendo. Eh, Tienen que hacer 4 trabajos prácticos y recién ahí tenés aprobada la cursada. Y tenés 2 posibilidades de al final. La cursada en este caso es toda vía Zoom y me han propuesto, ahora después que me jubile en septiembre-octubre, empezar un curso en un instituto donde va a ser presencial paralelo a este curso, ¿no? Que yo doy vía Zoom. Por lo tanto, en el curso hay gente de todo el mundo y sin ningún problema está diseñado para que vos puedas, dentro de los roles que tenés que ir desempeñando en el curso, por ejemplo, hoy te toca a vos hacerme a mí una regresión, ¿no? Entonces, se disponen un drive, cada uno tiene su carpeta donde tiene que subir la anamnesis, se enseña todo, todas las clases primeras son teóricas, ¿no? Se entrega un manual de 60 páginas con todos los procedimientos, porque claro, es mucha cosa, mucho procedimiento, depende de lo que aparezca. Y, por ejemplo, hay un fixture donde vos ya sabés qué día, aunque puede ser modificado, porque, por ejemplo, te se enfermó una de las alumnas y hubo que cambiar, ¿sí? Pero ese fixture mantiene un orden y mantiene un equilibrio en los tiempos que vos vas haciendo las regresiones que están dentro del fixture, porque no es que la vas a hacer en los primeros 3 meses, tenés que dispersarlas, porque ¿qué sucede? A vos cuando subiste tu consentimiento informado que le hiciste a tu compañero y la anamnesis a la carpeta, eso se revisa, a ver si está todo bien, se hacen sugerencias que se llaman señalamientos, y el día, supongamos, llegó la hora, empieza la regresión, entonces vos estás conectada con estos auriculares al Zoom donde están todos los alumnos, el Zoom se subdivide en salas, donde en cada sala hay un docente, ¿sí? Que ya saben todos a quién le toca con quién ese día, se hacen 6 regresiones por encuentro, ¿tá? Y yo, que vos vas a ser la facilitadora que vas a practicar, yo abajo de estos me pongo, ahora no los tengo acá, los auriculares comunes de celulares, ¿sí? Entonces yo a vos te llamo por WhatsApp y yo apago mi volumen en el Zoom. Entonces yo te estoy asistiendo como acá se dice la cucaracha del periodista, cuando te habla el Sí, sí, director, ¿no? Por acá. sí. Entonces la asistencia empieza de un grado alto. Imagínate si, por ejemplo, no sé, la primera regresión que hace a la persona, porque el material se va explicando y se va dando gradualmente, porque es mucho, pero si en la primera regresión aparece un alma perdida, por ejemplo, ¿tá? Vos, como docente, lo tenés que asistir casi en todo, porque no sabe el procedimiento, porque ni siquiera lo vio todavía, ¿tá? Claro. Entonces,
eso va decreciendo en el tiempo, ¿no? Ya en agosto, por ahí empieza, bueno, y Jorge, hay un pacto de amor eterno, ¿y qué hago? Y bueno, fíjate en la hoja número 25, que yo no me acuerdo de memoria la hoja, Mm. vos lo ves que se empieza a desesperar, a dar vuelta a hojas el alumno que se escucha porque no se acuerda dónde está o lo que sea, y entonces a veces hay que ayudarlo, ¿no? Pero por momentos se le empieza a soltar solo que vaya, bueno, ¿y vos qué harías ahora? Y no sé, bueno, pensá, ¿qué harías en Y qué esto que hace se con los está pactos, Jorge? presentando? ¿Los revocan? Sí, hay una fórmula de ruptura de pactos, de promesas y de maldiciones. Buenísimo, ¿No? Jorge. Dinos qué es una regresión para la gente que no maneja el concepto. Bueno, en principio hay que aclarar muchas cosas, ¿no? Esto se denomina regresión a vidas pasadas, pero no necesariamente tiene que irse a una vida pasada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de vidas pasadas? Te dicen las personas. ¿Cómo vidas pasadas? ¿Qué es eso? Bueno, por supuesto que se contempla el paradigma de la reencarnación. ¿Y qué es el paradigma de la reencarnación? Es un paradigma mucho más pretérito que el de la resurrección, que empieza con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Está? Esto es mucho más antiguo y además estuvo condicionado porque fue declarado anatema la reencarnación cuando se arma el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino adopta como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. ¿Está? Una cosa loca, porque venían matando cristianos a cuatro manos y de golpe, por una conveniencia sociopolítica. Y en el 525, en el Congreso de Constantinopla, Justiniano termina de ponerle el sello a todo esto. Entonces ahí se arman un montón de cosas, ¿sí? Y de hecho se compilan los evangelios y se descartan algunos como apócrifos, ¿sí? Y otros se ponen dentro de los evangelios canónicos, ¿sí? Que son los cuatro. Eh, De hecho, en el año 1948 se descubren los famosos manuscritos del Mar Muerto, donde aparecen evangelios de María Magdalena, de Judas, que ni siquiera fueron considerados o excluidos. Entonces, hay un montón de manipulación que se ha hecho sobre estas cuestiones y a uno le llega lo que le llega. Y como se forjó en eso, cree que eso es todo verdad. Y no significa que no sea todo verdad, pero hay algunas cosas que han sido manipuladas y acomodadas por conveniencia, ¿no? Entonces, la reencarnación es un paradigma, es decir, una idea, en la cual se explica que el alma, ¿no? La que anima a este cuerpo, porque nosotros no somos un humano con espíritu, somos un espíritu que ha decidido venir a vivir una experiencia humana. ¿Y para qué? Vamos a empezar por el principio. ¿Para qué? Pero si yo estaba Buenísimo. bárbaro en el cielo, ¿no? Te podría decir alguien, ¿y qué es esto? ¿Para qué? ¿Y para qué? Esto, bueno, habría que estudiar y hablar de libros de reveladores, donde se habla de muchas de estas cuestiones, ¿no? El libro de Urantia, el libro de algunos reveladores. Bueno, no vamos a entrar en esos temas, porque son muy amplios, pero básicamente el espíritu que habitaba en el mundo espiritual, la única manera que tiene de valorizar su mundo naturalizado, es vivir experiencias que no tienen nada que ver con lo que tiene naturalizado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ¿cuándo valoro yo más la salud? Cuando estoy enfermo. Señor, tiene cáncer. ¡Ah! Y ahí me agarra un ataque. Mientras tanto, los 60 años que viví, ni bola le di a eso, ni me preocupó, ni nada. ¿Está? Entonces, en el más allá, en el mundo espiritual, no se puede morir tu papá cuando tenés 19 años, no te puede engañar tu esposa, no te malcría tu mamá,
no existe todo eso. Entonces, la idea de los espíritus y de los acompañantes, guías y demás, es que vos aprendas a valorar el mundo en el que viviste, que es la verdadera casa nuestra, con experiencias que desafían lo que esa casa propone, ¿no? Con este simple hecho de valorar más la salud cuando estoy enfermo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esto implica que el alma tiene una sola vida, pero va animando distintas personalidades, ¿no? Y en esas distintas personalidades que va animando, su único objetivo es aprender, ¿sí? Y se aprende en la 3D básicamente con las circunstancias que el alma va programando para aprender y con las dualidades que no están en el más allá. Una dualidad no está en el más allá, no hay dualidad, ¿sí? O sea, la dualidad básica es estoy con Dios o no, que es la que tuvieron los ángeles primigenios. Esa es la dualidad básica, digamos. Pero después no tengo que estar eligiendo todo el tiempo blanco o negro, ¿no? Eh, Eso en el mundo espiritual originario, ¿no? Pero claro, eh, en la medida que van transcurriendo experiencias, el otro día hablábamos con un amigo mío que es paleontólogo, ¿no? Entonces yo le preguntaba, lo conozco desde chico, somos muy amigos, y entonces, che, te quiero preguntar algo. Sí, ya vas a venir con alguna pregunta rara, me dice. Bueno, escuchame una cosa. ¿Desde cuándo vos creés que el hombre tiene conciencia de ritualidad y del que existe un más allá? ¿No? Y él me dice, bueno, puede ser algo anterior, pero empecemos por, y los Neandertal. Los Neandertal existieron paralelo a los Homo sapiens y desaparecieron, aunque nosotros por la hibridación tenemos genes Neandertal, ¿sí? Pero casualidad no se sabe bien por qué desaparecieron, ¿no? Hay muchas teorías. Entonces, el tema es que nosotros hicimos un pequeño cálculo de cuándo empezó, cuándo estaban los Neandertal, ahí 500.000 años atrás. Entonces, teniendo en cuenta que un Neandertal podría vivir, no sé, 60 años, no, era mucho, 40 años, era mucho, 35, ¿sí? Hoy un hombre tiene un promedio de vida de 80 y calculando una hipótesis de un espacio entre vidas de 50 años, que eso es un invento, porque no se sabe, puede pasar 1000 años o un día. Claro, hacíamos la cuenta y nos daba 3300 vidas en 500.000 años, ¿no? Lo cual dije, bueno, esto es una barbaridad. Bueno, vamos a hacer que sean 1500, ¿no? No, pero 1500 sigue siendo una barbaridad, ¿no? Bueno, pongámosle que haya tenido 200, ¿no? Bueno, igual tener 200 es una barbaridad, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el transcurso de esas vidas, lo que uno va generando es lo que la reencarnación llama karma. El karma no es un castigo, es una ley de causa y efecto. Es decir, yo hago algo o no hago algo y eso tiene un efecto. Es decir, está mi amigo que se está muriendo y digo, no, voy mañana y a la noche se murió. Y después yo lloro porque no lo vi. Bueno, si hubiera sido, hubiera habido otro efecto. ¿Está? Entonces, esa ley de causa y efecto hace que yo vaya de a poco acumulando efectos que luego tengo que sanar o reparar en otra vida para ir aprendiendo y quizás aprender a amar, que no lo hice en la vida 3 por poner un número para entenderlo, me lleva 18 vidas aprender a amar. No es que la aprendo así porque vine y, listo, aprendí a amar, ¿no? Y después además se producen bucles entre las almas. Yo te mato, vos me matás, yo te mato. Y así vamos, ¿no? Entonces salir del bucle
cómo se sale de un bucle. Se sale nada más que con el amor y con el perdón. No hay otra forma. Estoy de ¿Mm? acuerdo contigo. Claro, ¿Qué no hay otra situaciones, forma. Jorge, se pueden sanar mediante la regresión? ¿Y cómo sabe alguien que necesita hacer regresión? Bueno, para eso antes te tengo que explicar cómo funcionan las regresiones, ¿no? Por eso empecé diciéndote que no necesariamente tiene que ser una vida pasada. Es decir, en una regresión puede aparecer una experiencia dentro de la panza de mamá, puede aparecer una experiencia en la niñez, en la juventud, puede aparecer una experiencia en vida pasada, una experiencia en el espacio entre vidas, puede aparecer que sos presa de un pacto, de una maldición, puedes ser presa de una abducción extraterrestre, puedes estar parasitado por un alma perdida de los muchos tipos de almas que hay, ¿sí? O sea, cada una de estas cosas que yo nombro sería una charla, ¿tá? Para comprender porque es un montón de cosas, ¿sí? Sí. Simplemente estoy dando los títulos y puede aparecer una progresión. Es decir, yo me voy al 3550. Y ahí entramos en un tema muy complejo que es lo que se llama multisimultaneidad, ¿sí? Esto quiere decir que nuestras vidas, o sea, hay que empezar por el principio. Es que el espíritu, ¿sí? Se fragmenta en fragmentos que animan distintas personalidades. Y eso sucede toda la vez, dice la teoría, ¿sí? Para simplificarlo, porque entender ese concepto que es muy difícil de entender y muy difícil de explicar, no tiene mucho sentido, pero lo voy a explicar de otra manera que es más fácil. Ejemplo típico. Le tengo terror al agua. Entonces, viene la persona, motivo de consulta, bien, dice, le tengo terror al agua. Bueno, se hace igual una anamnesis, que significa historia, es una entrevista de 2 horas donde se explora un montón de más de aspectos que le dan pistas al facilitador de que puede haber otras cuestiones que aparezcan, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Se ahogó en vida pasada. Y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver si estás muerto? No, hermano, está cerrando. No es así. ¿Cómo es entonces? El problema central es que cuando hay un hecho traumático en cualquier parte de la vida, panza de mamá, niñez, lo que sea, actúan dos cosas. Si es en una vida pasada, ¿no? El problema es que cuando hay un trauma, el trauma lo que hace es que un fragmento de tu conciencia quede atrapado en ese hecho traumático, ¿sí? Y lo que hace es estar tapando las emociones que pasaron en ese momento, por lo tanto la experiencia no la vivís. Porque además existe un mecanismo de defensa teorizado por Freud que se llama la represión. La represión lo que hace es que tu psiquismo, cuando sucede algo de una envergadura potente para vos, que puede ser cualquier cosa, uno puede tener un accidente violento y a uno no le hace nada y al otro sí lo afecta, aparece la represión, que lo que hace es desalojar de la conciencia está escindida, separada del inconsciente. Y nuestro inconsciente nos maneja en un 98%, ¿sí? Entonces lo que hace es desalojar de la conciencia el hecho traumático, dice Freud, junto al afecto, es decir, junto a las emociones que yo sentí. Entonces yo, por ejemplo, si tengo vértigo, en todos lados, en todo lo que me subo tengo vértigo,
y aparece en la regresión un día que mamá me sostenía y bañándome y me resbalé de su brazo y cayó al suelo el cuerpito del bebé y de ahí me generó el vértigo, como eso fue traumático, actuó la represión, entonces si yo te pregunto por qué tenés vértigo, vos me vas a decir, ah, no sé por qué tengo vértigo. ¿Por qué? Porque la causa es inconsciente, no está dentro de mi conciencia. Digo conciencia y señalo la cabeza, pero no es el cerebro, ¿no? O sea, la conciencia local está producida por la actividad neuronal, es mucho más compleja que eso, ¿no? Entonces, el tema es que sea por un atrapamiento de vida pasada o porque actuó la represión en vida actual, vos no tenés conocimiento, no estás en autos de lo que causa ese problema. Vos solo padecés los síntomas. Las personas que vienen a consulta vienen con sus síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la vida pasada, en este caso de vida actual, es inconsciente, listo, está sepultado, hay que llegar a eso, ya vamos a ver cómo, pero en el caso de una vida pasada, un pedacito de mi conciencia está atrapado en el hecho traumático y deriva síntomas a la parte que está encarnada acá, ¿está? Entonces yo le tengo terror al agua. Entonces, el fragmento que está atrapado ahí, y muchas veces está atrapado en su muerte, porque cuando termina la regresión, parte de la programática que está diseñada es ayudar al fragmento a ir a la luz, ¿sí? Porque forma parte tuya, y vos estás escindido en muchos fragmentos que andan dando vuelta por ahí. Entonces, muchas veces, ¿dónde estás cuando salís del cuerpo? Estoy ahí todavía, mirando el cuerpo que se ahorcó. ¿Pero estás ahí? ¿No fuiste a ningún lado? No. Y ahí gravitan otras cuestiones. Es decir, como yo co-creo lo que creo, si yo creo que no hay nada después de la muerte, con eso me encontraré. No hay que venir un angelito y te lleva así. No. Hay libre albedrío post-mortem. Total. ¿Sí? Entonces, el tema es que el fragmento tiene dos problemas. Uno, que está en lo atemporal, porque ha muerto. ¿Tá? Entonces se le repite el trauma todo el tiempo. Está anclado ahí. Y el problema número dos es que no tiene soma para expeler hacia afuera las emociones en las cuales está atrapada. Porque Minorio Jorge está enojado, golpea la mesa y ¿qué hace? Ah, se me pasó porque golpeé la mesa y descargué energía. ¿No? Entonces, pero el fragmento no tiene soma, no tiene cuerpo. ¿Cómo se trabaja? Haciendo abreacción, haciéndole pasar cuando se detecta el hecho traumático por todo eso de nuevo, para que con el cuerpo de hoy el fragmento pueda deshacerse de las emociones en las cuales está atrapada, aplastada por el trauma. O sea, en la ¿Está? regresión vamos a la causa. Exactamente. Y entonces lo que les asombra a las personas es, pero ¿cómo? Hace 5 minutos estábamos hablando, yo me acosté, hiciste una relajación y ahora estoy donde me están crucificando. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba eso? Claro, porque la conciencia no tiene solamente dos estadios, vigilia y sueño. Tiene estados intermedios. Para comprenderlo fácil, un estado intermedio puede ser un estado de meditación. Entonces, la inducción inicial que se hace que la conciencia se expanda. Al expandirse la conciencia, aparecen experiencias que estaban fuera de mi conciencia, ¿sí? Y es ahí donde se van detectando. Pero es impresionante porque no, la persona no lo puede creer al punto que a veces termina la regresión, X problema que haya aparecido, y dice la persona, porque claro, como la mente concreta no lo entiende lo que está pasando, porque no está diseñado para entenderlo, la persona, claro, ahí aparece la mente concreta y dice, che, Jorge, pero no me lo habría imaginado todo esto. Y entonces, ¿cómo se mide si no se lo imaginó? Por las remisiones sintomáticas. Entonces, Yo tengo medio una año pregunta, después te llama y te dice, estoy metido en el lago hasta el cuello. Ah, mira vos cómo se te pasó los efectos, ¿no? O sea, sí, es y así sanador, pero funciona, yo quiero claro. saber, Jorge, en una regresión,
Mm. la información que te da el paciente, porque todo el que va buscando alguna solución con algún especialista, para mí es un paciente. Esa información viene del subconsciente del alma, del subconsciente del pequeño yo, de otro espacio, ¿de dónde No, viene? del alma. La que hace terapia es el alma directamente. ¿Ah? Entonces, bueno, la persona puede desembarazarse de los efectos sintomáticos producidos por el atrapamiento del fragmento. ¿Tá? Entonces, bueno, claro, esto que uno por ahí lo explica así tan fácil, el que lo escucha la primera vez dice, wow, ¿cómo, no? Bueno, así, por eso dije al principio que algo no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista, porque lo tenemos muy probado todo esto, ¿no? Y después, bueno, obviamente, no teniendo en cuenta que hay múltiples encarnaciones, es muy fácil deducir que puede haber múltiples atrapamientos. Entonces, no es que voy y hago una, porque tanto en la psicología habitual de un psicoanalista, lo que sea, existe lo que se llama pensamiento mágico, ¿no? O sea, yo voy al psicólogo porque me siento mal con un problema con mi pareja, no sé, por ejemplo. Bueno, pasa 7, 8 sesiones, el psicólogo empieza a entender, le empieza a dar herramientas y la persona empieza a sentirse mejor, empieza a comprender por qué le pasa lo que le pasa, empieza a diseñar alguna estrategia. Entonces a la 10ª entrevista viene y dice, bueno, listo, no, yo ya me siento bien. Y yo me acuerdo de un profesor nuestro que decía, no, yo les digo, no, no, señora, espere, la momia está muy abajo, recién estamos rascando el sarcófago. Porque Qué existe el bueno. pensamiento mágico, ¿no? De que, listo, ya se me pasó. No, 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 no se pasa con el tiempo el problema. Igual que un duelo. No se pasa. El duelo es un proceso activo, no es que se pasa con el tiempo. ¿Está? El Hay tiempo que trabajar ayuda, siempre en obvia- todo. obviamente, claro. Pero bueno, hay muchas cuestiones y la técnica aborda muchos aspectos. Muchos aspectos como los que nombré, ¿no? Es lo mismo encontrarse con un alma perdida de mi papá adherido a mi campo energético porque se murió joven, como de hecho yo lo tenía en mi primer regresión, estaba mi papá adherido a mí, porque claro, vos pensás que el espíritu sale del cuerpo y ve la escena, ve lo que está pasando. Y dice, no, ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos acá? No, no, yo me quedo con ellos a cuidar. Y listo. Pero el problema de quedarse con uno es que produce efectos en la persona. Por ejemplo, como para estar con vos tiene que consumir energía psíquica y vital tuya, produce cansancio sin razón aparente, produce pensamientos intrusivos, conductas a lo mejor exacerbadas. Lo que padece el que está con vos te lo transmite. ¿Tá? Entonces, si está triste, vos de golpe un día empezás a sentir tristeza, después se te va. Y dices, ¿por qué estoy triste? Si yo no tengo ningún motivo para estar triste. No, te lo está transmitiendo el ser que está con vos, ¿no? Y el ser que está con vos, la única diferencia con vos es que no tiene cuerpo, pero es una conciencia, con sus experiencias, con su vida, con sus elecciones, con lo que le haya pasado, ¿no? Entonces, bueno, vaya, ¿no? Y yo no sabía nada y apareció mi papá en la primera regresión que hice en el curso que salió por sorteo. Yo ni sabía nada, ni... Y claro, cuando empezó a suceder que se hace una oración que tiene mucho que ver con con el cristianismo, para ayudar al alma a ir a la luz, yo me empecé a emocionar porque decía, esto es como estar en la parroquia. Decía yo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, me está haciendo una oración. ¿Viste? No, bueno, claro, la primera vez que lo escuché lloré como un condenado porque decía, Dios mío, ¿qué estoy experienciando? No entiendo. O sea, uno le lleva mucho tiempo entender este tipo de experiencias porque son muy fuertes, muy profundas, ¿viste? Y bueno, hay que Perdón. experimentarlas, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Así que bueno, es múltiple la cantidad de cuestiones y por eso lleva
tanto tiempo el curso, por eso hay que explicar muchas cosas, por eso es tan difícil aunque uno, en mi caso tengo pedagogía por ser a la vez profesor, ¿no? Pero a veces lo que es bastante difícil de transferir es la experiencia de abordaje, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ¿cómo se te ocurrió preguntar eso? Por ejemplo, una vez una consultante, hay muchos ejemplos, pero uno de los que me acuerdo ahora es que la chica va a una vida pasada, donde era una niña, en una cabaña, en un bosque, estaba con la mamá cocinando y contaba. Pueden ver regresiones en el canal donde hay mucho de esto. Y bueno, y que como esto y que la torta y que bueno, entonces cuando la regresión, digo yo, se pone aburrida, hay mecanismos para disparar, que son procedimientos terapéuticos, ¿no? Entonces yo estaba por disparar un procedimiento terapéutico, es que, bueno, cuento a tres y a la cuenta de tres vas a estar en la experiencia traumática de esa vida y el alma te lleva automáticamente, a donde sea, ¿tá? O podés volver para atrás, a otra experiencia o algo que te olvidaste. Es maravilloso eso. Buenísimo. Entonces, sí, sí, es muy bueno. Y entonces, cuando yo estaba por disparar eso, la chica dice, que era una señora grande, que era la chica. Bueno, y ahora me está agarrando sueño y me voy a ir a dormir. Yo he desarrollado un test de alma perdida que tiene que ver con las sintomatologías que un alma perdida produce. Son 20 y pico de preguntas. Y si un 30-40% da positiva, es bastante probable que tengas un alma perdida. Y ella tenía un alma perdida desde el test, ¿no? Ojo que a veces no se manifiestan, ¿sí? Y entonces se me ocurre decirle, bueno, fíjate si soñás algo y contámelo. Cuando se va a dormir en vida pasada. Y en el sueño me empieza a contar que era un niño, se va a otra vida. En general, cuando se va a otra vida, el procedimiento es traerlo de nuevo a la que estaba, porque puede haber un acto defensivo del psiquismo y no querer experienciar lo duro que va a pasar. Pero en este caso, yo dejé un poquitito más y era un niño mucho más pretérito en el tiempo, chico que andaba jugando por ahí, pero estábamos en la Edad Media, y había como un aljibe y se cae al aljibe y en el aljibe estaba la entidad que se le adhiere. Y como que lo primero que había que trabajar era eso, y yo lo dejé ahí. Y trabajamos con eso. Entonces vos fíjate, podría haber aparecido, pero se disparó cuando yo hice esa pregunta. Entonces, claro, los alumnos dicen, pero ¿cómo se te ocurrió? Porque eso no es parte del protocolo. Bueno, chicos, hay dos cosas. Uno es experiencia y el otro, sin negarlo, es inspiración de los que te asisten. Es Exactamente. así, es así. Y protecciones, se enseña a hacer protecciones. Oye, quiero Lo preguntarte dos mismo, cositas antes que sí, se me vaya. En esas regresiones, perdón, tú consigues, por ejemplo, las llama almas pasajeras. Puede ser las que se adhieren buscando la luz del receptor, sí. las que se adhieren también por apego, porque Ujú. no aceptan que partieron, tienen apego a familiares o apego a cosas, pero también encuentran ustedes almas que mandaron, almas por mandato, que están adheridas por mandato. Sí, hay varios tipos, si querés te enuncio los tipos más o menos en general que hay. La mayoría que te vas a encontrar son familiares, adheridos al campo energético de esta vida o de otra vida, ¿tá? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo de otra vida si yo me morí y él también se murió? ¿Tá? Bueno, y ahí entra una incógnita de velar, porque por ejemplo en el libro que hicimos de Almas Perdidas, hay varios libros que hicimos, porque bueno, no hemos contado que yo pertenezco a la Asociación Española de Terapia Regresiva, estoy en la comisión directiva
dirijo el grupo de investigación científica, ¿sí? Donde estamos juntando evidencia para publicar. Y entonces, la cuestión que en uno de los libros yo puse, bueno, hay varios libros, pero en uno de los libros hay un caso de alma perdida donde la persona está experienciando una vida pasada y aparece un alma perdida. Y el alma perdida era el abuelo. Entonces yo, para hacerme el canchero, como decimos acá en Argentina, le digo, ah, tu abuelo, entonces miro la anamnesis y le digo, ¿tu abuelo Pedro? No. Ah, entonces tu abuelo Juan. No. ¿Cómo? ¿Y qué abuelo sos? Y dice, soy el abuelo de John. Y John era la personalidad de la vida pasada, que era la misma alma de la persona que estaba haciendo la regresión, nada más que en otro cuerpo. Y seguía adherida a él. Entonces, claro, ahí empezó toda una investigación de, pero ¿cómo puede ser? Porque, claro, uno a veces, viste esto de que crees que vos te morís y salís como un angelito y vas a una nube. Bueno, esto también se proyecta en otras cosas, ¿no? De creer que, no, cómo Dios va a permitir que un alma se adhiera a otra entre vidas. No, no, hay libre albedrío total, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo es el procedimiento? Porque dijimos, bueno, quizás fue al espacio entre vidas, encarnó de nuevo y siguió adherido. Quizás lo esperó en el astral, como haría un obsesor kármico, que ahora vamos a explicar qué es. Eh, y después un día, en una experiencia similar en otra regresión, yo aproveché y le pregunté al alma perdida cómo había, porque era un leñador que había ido lejos a achar, la mujer lo esperaba en la casa, cocinaba, hacía sus cosas, y este leñador, que era mi consultante en vida actual, mi consultante, perdón, en vida pasada era leñador. Lo que le pasa es que viene una inundación o algo así, no me acuerdo bien, y muere, y nunca regresa. Entonces la esposa creyó que él la había abandonado, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando ella muere, lo buscó y se le adhirió a él para reclamarle esto que había pasado, ¿no? Entonces yo aproveché, porque estaban muertos los dos, entonces yo aproveché a preguntar cómo es que cómo lo encontraste, ¿no? Y entonces me dijo algo muy sabio, el alma, porque el alma tiene cuerpo mental y cuerpo emocional, ¿sí? Y cuando le pregunté eso, el fragmento de vida pasada a través de la boca del consultante me dijo, solo pensé en ella, perdón, solo pensé en él y estaba con él. ¿No? Entonces, fíjate, ¿no? Entonces, hay varias formas de que se te pueda adherir, ¿no? Entonces, pero por lo general es un familiar, ¿sí? Que se adhiere por amor o por bronca, depende, ¿no? O porque, no, que van a rifar toda mi empresa. No, 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 no. Y me quedo con mi hija para decirle que no, no tenés, ¿cómo vas a vender mis cosas? Bueno, o sea, hay un montón de cuestiones que pueden gravitar ahí. Después están estos que yo te digo que se llaman obsesores kármicos, que es el nombre que se le ha puesto en regresiones, que es alguien con el cual vos tenés una deuda kármica que no se ha saldado y le hiciste la vida imposible hace 27 vidas atrás y te viene persiguiendo de por vida para hacerte escarmentar. ¿Tá? Después hay estos enviados que vos decís que muchas veces aparecen trabajos de magia negra o trabajos de algún tipo, vudú o algo de eso, Ujú. y entonces lo que hacen es, a veces el brujo, la bruja, lo que sea que lo esté haciendo, lo hace de por sí, y a veces utiliza una entidad para atártela con alguna falsa promesa, ¿sí? Y para que te jorobe la vida en determinadas cosas, ¿no? Eso también aparece mucho en el curso que damos, que de paso voy comentando, de limpieza, ¿no? Es desposesión a distancia, se llama el curso, limpieza de energías a distancia, tanto de personas físicas como de lugares físicos, ¿sí? Que hay de todo, ¿está claro? Bueno, entonces...
Eh, Otra de las almas perdidas que pueden aparecer, en este caso estábamos hablando de las que tienen un encargo, pueden aparecer un oscuro, directamente un oscuro que subyuga a otras almas, o sea que no está vivo el que le está haciendo eso, sino que lo subyuga y lo lleva a hacer determinados trabajos. Eh, Pueden aparecer, nosotros llevamos 11 ya, ángeles caídos primigenios, 11 y con unas experiencias que son formidables, ¿no? Estos que se han ido de la luz, ¿sí? Que se presentan como oscuros porque están oscurecidos por los eones y entonces se presentan desafiadores al máximo. Hay que aprender a lidiar con uno de ellos porque no estamos hablando de un nivel de conciencia de un humano con el que estamos hablando de un nivel de conciencia de un ángel, que no es lo mismo, ¿no? Hemos tenido varias experiencias que son muy largas de contar, pero es increíble porque el mecanismo para hacerles dar cuenta que es un ser creado es desafiarlos a buscar la chispa divina de creación dentro de ellos. Y cuando la encuentran, Maravilloso. se blanquean. ¿Está? Bueno, y después otros que pueden aparecer son los que se denominan mistificadores. El mistificador es como, bueno, habría que explicar lo que es el concepto de periespíritu, ¿no? El periespíritu es una sustancia semimaterial y semiespiritual, es un concepto espírita de la escuela de Allan Kardec, que lo que hace es unir lo físico con lo espiritual. Es como si fuese un plano nuestro, que en general es lo que se manifiesta cuando ves un fantasma, vamos a decir así, ¿no? Pero en ese perispíritu está cargado todo lo de vidas pasadas, todas las experiencias, ¿no? O sea, está todo ahí también. Entonces, como el perispíritu con el cuerpo mental vos lo podés cambiar como quieras, por eso en general cuando aparecen seres fallecidos, seres queridos fallecidos, se presentan más jóvenes, porque lo cambian a gusto y piacere. Ujú. En general se presentan entre 35 y 40 años, aunque hayan muerto de 90. ¿Tá? Entonces, como se puede cambiar el perispíritu, existen espíritus burlones o engañadores, ¿sí? Que les gusta a algunos solo por diversión y otros lo que pretenden es cazar tu alma. Entonces, se disfrazan de un ser, porque te leen la mente, de un ser arquetípicamente bueno para vos, como Jesús, como la Virgen María, ¿tá? Y se hacen pasar por ellos y te captan y vayas a ver a dónde te llevan, ¿sí? Entonces, por eso que cuando estás ayudando a ascender a un fragmento y se presenta un ser de luz, hay procedimientos para verificar si realmente no es un engañador, que se enseñen, ¿tá? Pero si siempre tú Eh, invitas a esos seres sobre los que tienes sospecha a buscar el ser divino que habita en él, ahí no los desinflas. Sí, pero eso con un ángel caído. Con uno que Mm, es un mistificador, ya viene disfrazado. ujú. ¿Tá? Entonces el procedimiento es otro. Hay Ok. muchos procedimientos, ¿no? Eh, y después están, por ejemplo, que yo me han enfrentado los arcontes. Los arcontes son unos seres que malignos, digamos, que se dedican a cazar almas en el astral, en el bajo astral. Entonces ponen una luz adelante de la luz, una falsa luz. Ujú. Y como naturalmente, por una cuestión de supervivencia, en general tendés a ir a la luz, ¿no? Entonces vas ahí, pero te engañan, ¿no? Es muy largo de explicar, pero básicamente el concepto básico es este. Entonces te subyugan para que trabajes para ellos con una promesa, ¿sí? Por ejemplo, con el que yo me encontré, era un alma perdida que cuando va a la luz, el hijo de él había muerto de chiquito, entonces le muestran una foto del hijo y le dije, ¿lo quieres ver a él? Ay, sí, mi hijo. Bueno, pero tenés que trabajar para nosotros primero, ¿tá? Y ahí lo tenían engañado, pobrecito. Y bueno,
así fue que sucedió. Pero bueno, esto es un concepto que habría que explicarlo mucho mejor, pero vos me estás preguntando en general lo que aparece, ¿no? Y creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, y después sí, muchas parasitaciones que tienen que ver con ETs, ¿eh? De todas las razas. De todas las razas que, bueno, se dedican a hacer muchas aducciones e investigaciones. O el consultante tiene una vida como ET en otro lado o tiene una vida en otra dimensión y allí va la regresión, ¿no? Es muy amplio el tema, muy amplio. Pero no Jorge, sé qué me querés me preguntar encantó más. mucho esta charla y ya para ir finalizando me gustaría saber cómo se protege un facilitador de regresión en el día a día, bregando Bueno, con todas estas cuestiones que has mencionado. claro, bueno, hay fórmulas de protección y fórmulas de limpieza, ¿sí? Que se enseñan. Hay varias, fundamentalmente, bueno, si quieren ver en el canal alguna regresión, van a ver una que nosotros pronunciamos, muy común, que son frases que se le enseñan a los alumnos que vos tenés que confiar plenamente en eso porque por tu miedo se cuelan las entidades. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo totalmente probado de que funciona y bueno, con ese convencimiento hay que hacerlo y protege, protege. Así Bueno, yo los quiero funciona. invitar a ver en el canal de Jorge Mundo Alternativo. Hay muchas regresiones, hay mucha información. Jorge comparte generosamente mucho conocimiento de ahí, aprendemos muchísimo. Y ahora sí, Ujú. para cerrar, Jorge, tú haces regresión. Yo sé que te interesa mucho que se forme la gente, pero también hay gente que necesita regresión. Tú haces regresión a distancia por Zoom. Sí, sí, sí. Ok. Todas las regresiones ahora son a distancia. Bueno, entonces el que necesite, el que sienta, el que tenga algún problema, que sienta que con una regresión puede acercarse a la solución, pueden contactar a Jorge Micheli con los ojos cerrados. Voy a dejar en la descripción todos sus datos para que lo puedan ubicar. Jorge, Ujú. muchísimas gracias. Me encantó conversar contigo. Gracias por tu disposición y por tu generosidad. No, gracias a vos. Muchas gracias y bueno, espero que esto les sirva y les ayude para entrar un poquito más en este mundo que a mí me llevó años comprender y uno a veces por ahí lo habla con tal fluidez, pero bueno, eso es solo fruto del tiempo, ¿no? De haber investigado, de haberse metido y que es muy sanadora la técnica, eso sí te lo puedo asegurar, en muchos aspectos hasta insospechados, ¿no? Porque hay experiencias condicionantes de vida actual, por ejemplo, el otro día un señor que no podía subir a un tren y cuando va a la regresión se fue adentro de la panza de mamá y lo que pasaba dentro de la panza de mamá estaba íntimamente vinculado con no poder estar adentro del tren. Sería muy largo de explicar, pero Sí, quiero Jorge, darlo como ejemplo. tengo muchas preguntas, pero ya tenemos una hora y media, entonces para no hacerlo tan largo, bueno, en otro encuentro podemos profundizar. Pero Sí, muchísimas cómo no. gracias, me encantó, de verdad que me encantó, muchas gracias. Aprendí mucho y hay cosas que me voy a traer para mí de tu charla. Bueno, también invitarlos a participar de los otros cursos que tenemos, ¿no? Tenemos cursos de psicografía, de mediunidad onírica, de mediunidad de contacto con la naturaleza, con las mascotas, de radiestesia, de auras, o sea, hay muchos cursos que vamos a ir Dramatización. dando, ¿no? Sí, 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 hay un montón. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Minori. Estamos Gracias a al ti, habla. amigos. Hasta una próxima oportunidad.